Todo bien, ¿tú me escuchas? Sí, genial, te escucho. Perfecto, muy buenas noches. No Hola, sé ¿cómo allá estás? donde estás si hace inmensidad de frío, pero yo estoy en Tepoztlán y me estoy congelando. Pues no, yo no tengo tanto frío, estoy en la Ciudad de México y sé que días previos estuvo haciendo mucho frío, yo no estaba por acá, entonces ahorita no tengo tanto frío en realidad. Bueno, espero entrar en calor pronto porque sí me estoy hipercongelando. Muy buenas noches, Vale, Dirce. entremos en calor. Gracias por aceptar esta conversación. Permíteme presentarte con la banda y luego ya tú te presentas como te inspires en esta nocturnidad nocturna. Va. Cámara, va. Miren, personas que se están conectando. Estoy viendo ya bastante gente conocida, muchas fans tuyas, veo circular por aquí. Ella es Hola. Dirce. Hemos coincidido virtualmente muchísimas veces, físicamente en dos espacios muy importantes, uno que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos y otro que tiene que ver con el alzar la voz, el usar la comunicación, el apasionarnos con un tema. Y compartimos, aunque en años diferentes, en ediciones diferentes, un proceso creativo llamado Voces de Mujeres. Y justo hoy la he invitado a que comparta cómo fue su viaje de pertenecer a esa primera generación de Voces de Mujeres con esas colectivas tan chipocludas y que nos cuente cómo fue que se enteró, por qué le entró, qué tema y qué impacto ha tenido en su vida el pertenecer a Voces de Mujeres, porque me queda claro que quien pasa por Voces de Mujeres ya no vuelve a ser la misma. Entonces, ¿cómo se junta Voces de Mujeres con tu ser politóloga y feminista, etcétera, etcétera? De eso va esta noche. Démosle, preséntate de irse con el mundo. Bueno, pues primero gracias por la invitación a conversar. La verdad es que aunque supuestamente soy de la generación millennial, nunca había tenido una conversación en vivo por esta plataforma, entonces sí me siento como un poco rara, sí, como no es mi espacio necesariamente, o sea, como habitual. Entonces me siento rara hablando con el teléfono y pensando que hay más banda del otro lado, pero bueno. Estoy emocionada porque el proyecto de Voces de Mujeres es uno de los proyectos que más me emociona, en los que he participado, de los que más me ha movido, y entonces siempre me gusta echar el chisme y hablar mucho de todo este proceso. Así que seguro nos podemos extender para conversar sobre el proyecto y sobre todo por la energía que le puso cada una de las organizaciones que en ese momento convocaron, que realmente es toda una inspiración para proyectos en adelante de lo que se puede generar construyendo en redes, ¿no? Entonces, pues estoy como emocionada de hablarles y de contarles sobre eso. Eso, pues poco a poco te irás habituando con esto de hablarle al teléfono y no solo al Sí, igual teléfono, después ya sino no voy a querer salir de aquí, ¿no? Así. está clarísimo, está comprobado. Meto las manos al fuego. Es Sí, real. además pienso, o sea, la banda que se está conectando sí es como bastante y de pronto uno no mide el alcance que pueden tener esas tecnologías de comunicación, ¿no? Pero bueno, Así está es, bien, así vamos a hablar de es. eso. Échale, pues, Dirce, ¿cómo llegó a tu vida Voces de Mujeres? Mm, Bueno, creo que es verdad que a veces las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estaba en ese momento de mi vida como en un proceso de cambiar de chamba. Estaba en una organización de jóvenes que fue muy importante también para mi formación como activista y como feminista. Y entonces entre las redes sociales salió la convocatoria. Yo para ese entonces ya conocía algunas de las organizaciones que estaban convocando, pero no a todas, y siempre las he admirado mucho, ¿no? A las luchadoras, a Social Dick también, o sea, toda la banda que estaba ahí, Subversiones. A Subversiones no la conocía desde, bueno, antes del proyecto de Voces de Mujeres las conocí ahí. Y bueno, en realidad las compañeras que estaban convocando desde esos espacios son para mí referentes en la lucha que estoy haciendo. Entonces, pues claro, me brillaron los ojos cuando lo vi así, claro que quiero aprender a utilizar lo que sea, ¿no? Yo no quería meter la convocatoria porque decía que
la intención era armar un proyecto de difusión y de comunicación para contar historias de mujeres. Y yo jamás había contado una historia sobre nadie más, ni de mí misma, ¿no? Entonces dije, Mm, claro, yo no tengo idea. Tengo la idea de que a veces así estudias ciencias políticas porque soy politóloga y de pronto no sabes muy bien para qué puede servir, ¿no? Así como, no, mm, no sé, como que pareciera que no hay un producto que puedas armar, ¿no? O sea, no es como que estudias mm. arquitectura o ingeniería y sabes hacer esto. Entonces dije, pues no sé utilizar la cámara, nunca he hecho radio, jamás he intentado hacer una plataforma en internet, no tengo idea de cómo contar historias, mejor no, pero dije, bueno, yo creo que justo se trata de aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, pues ya me aventé y dije, bueno, a ver qué pasa. Y pues ya, así salí seleccionada. Me dio muchísima emoción porque además en esta primera convocatoria, la idea era ir rolando por diferentes lugares cerca de la Ciudad de México Mm. para tomar talleres sobre diferentes plataformas de comunicación, ¿no? Entonces, implicaba cada mes moverte a algún lugar, Puebla, Tlaxcala, fuimos a varios lugares por ahí, y y pues me emocionaba la idea de andar dando el rol con otras muchas feministas y activistas y desde todos los espacios para aprender estas cosas, ¿no? Y así fue como entré a esa primera convocatoria de Voces de Mujeres. ¿Y te postulaste con algún tema en particular, aunque no tuvieras idea de lo que era contar la historia de alguien? Sí, claro. Mi idea era hablar de las mujeres jóvenes activistas, que en ese momento estaba trabajando en esta organización de jóvenes, el IGR de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos, y estaba muy metida en el activismo de las juventudes y de Ujú. derechos sexuales. Entonces, mi idea era hablar de eso, no sabía ni cómo, ni qué iba a hacer, ni nada, pero esa fue como mi primera propuesta para la convocatoria de Voces de Mujeres. Y ya estando ahí, nos dieron la posibilidad de elegir qué plataforma de comunicación queríamos utilizar y había muchas opciones: fotografía, texto, video, radio, y qué más, fotografía ya había dicho, bueno, Todas esas. las Y anteriores. entonces, ajá, y todas las anteriores. Y entonces cuando ya se llegó la hora de que eligiera qué plataforma que yo quería utilizar, para eso utilizaron una dinámica que me parece bien chida, que es el carrusel de herramientas. Entonces pasamos como a averiguar con todas las demás, pues cada una de las facilitadoras presentó de qué trataba la herramienta, para qué servía y cómo se comía. Y entonces como que todo el mundo dijo en ese momento, y yo también, video, claro, es como lo más chido y tal, ¿no? Se nos hacía fácil, así como cuando se te hace fácil la vida y dices, ah, claro, un video. Así Súper es. sencillo. Pero resulta que Elo, de la Sandía Digital, cuando dio Saludos, la presentación, Elo. ajá, saludos a Elo, habló tan bonito del trabajo en la radio que me enamoré de la radio en ese momento. Bueno, nuestra primera tarea, una de las primeras tareas o preguntas que nos hizo Elo en ese entonces fue cómo sería tu lista de reproducción de tu vida, ¿no? Como cuáles son los sonidos de Mm. tu vida. Y a mí me gusta mucho la música y como que esa pregunta me prendió. Entonces, desde ese momento hasta ahora me la paso haciendo listas de reproducción de música para diferentes eh, momentos, procesos en mi vida. Es como cómo se escucharía tu vida, ¿no? ¿Cómo musicalizarías la historia de tu vida? Y entonces creo que esa fue la Wow. pregunta que me prendió para elegir que quería hacer el radio, bueno, hacer una cápsula de radio. Y después de que supe que quería hacer eso, estuve pensando mucho en quién sería la persona a la que le quería hacer la entrevista para hablar de su historia. Y tenía un montón de ideas, porque tengo muchísimas amigas y conocidas y como guías del feminismo que quiero muchísimo. Y entonces no sabía cómo iba a seleccionarla, pero después fue como bastante claro que quería hacer la entrevista a una de mis compañeras de las enredadas que se llama Marla, que no sé si está Marla viéndonos, pero después le voy a pasar el video para que ella se entere que estoy hablando de ella. Y bueno, así Se fue como elegí enterará. que quería hacer la historia de Marla y así salió la primera radiocápsula que tal vez pondré en un link para que puedan escucharla.
Y Así así es. empezó todo. Dirce, las que vivimos la segunda edición de Voces de Mujeres pasamos por un proceso de querer hacer un corto o un corto con cara de largo o un largo con cara de corto de 5.000 horas, querer decir todo de todas las mujeres y conforme avanzaban las sesiones y conocíamos las herramientas y reflexionábamos sobre el proceso de comunicación, sobre cómo romper estereotipos, etcétera, nos dábamos cuenta que, a ver, cálmate, reina, cálmate, ¿no? Con que puedas decir 2 líneas de una sola persona es suficiente, ¿no? Y Sí. comprendimos que el proceso de encontrar la propia voz era una cosa muy choncha, muy linda, pero nada fácil. ¿Cómo fue para ti ese proceso de encontrar tu propia voz? Pues creo que una de las cosas que aprendí que me ha servido para la vida en Voces de Mujeres es que no lo llevo a cabo muy seguido porque soy muy habladora, entonces a veces son chores muy grandes. Hacer comunicación. Ah, no. Sí, te escucho. ¿Ya? A ver, vuelve a hablar. Hola. ¿Ya? Ya, sí, ya te escucho. ¿Puedes repetir todo ¿Ya? lo que habías dicho? Ok, sí, que una de las cosas que aprendí con Voces de Mujeres es que a veces no necesitas dar un choro tan grande para explicar algo que puede ser muy sencillo cuando puedes utilizar otras herramientas que te ayuden, ¿no? O sea, si una imagen puede decir Ujú. mucho, a veces las narrativas pueden ser mucho más comprensibles con una imagen o con símbolos a aventarte pues, 3 horas hablando. Sin embargo, pues sí es muy complicado, pero creo que cuando ya tienes la idea o sientes, sí, lo que quieres decir, así de, oh, lo que quiero decir es esto, y quiero que sea potente y quiero que tenga un punch ahí medio punk, no sé, rockerón, te ayuda esa idea o de imaginártelo así, te ayuda a definir otras maneras de decirlo. Entonces, a mí la verdad es que me ayudó muchísimo en ese proceso escuchar a Marla, que fue mi entrevistada. Le hice una entrevista que duró muchísimo tiempo, pero para mí el proceso de la escucha Ujú, fue muy importante para poder saber, o sea, para poder saber qué es lo que ella quería decir y cómo lo quería decir yo, ¿no? O sea, cómo le podía ujú, ayudar yo a decir lo que ella estaba proponiendo. ujú. Entonces, también me ayudaron como herramientas más técnicas como la escaleta para ver los momentos de la historia, más o menos ponerme una meta de tiempo en ese momento eran 5 minutos, pero me pasé a 7. Pero me Que sirvió luego es una ponerme un límite eternidad. un poquito menor para no extenderme a 15, ¿no? O sea, podían haber sido 30 minutos fácilmente porque la entrevista... Claro, Y además claro. Marla habla bien bonito. Cuando escuchen, si escuchan la radiocápsula, van a darse cuenta que es esas personas que cuando hablan sientes que está diciendo un poema. Entonces era muy fácil, que era muy difícil ver dónde le iba a cortar o qué no iba a poner de su historia, porque todo era muy relevante. Entonces, igual tengo todos los audios y tengo unos videos, porque siempre me parece, a veces los veo para acordarme de las frases que dijo Marla, que eran como tan significativas. Entonces, bueno, fue un proceso bastante largo, me costó muchísimo hacer esa síntesis y esa selección de los audios, pero como tenía muy claro lo que queríamos decir, y también las enredadas, las demás enredadas, la demás colectiva de las enredadas me ayudó con ese proceso para saber qué queríamos decir en conjunto, y eso me ayudó a Mm. aclarar, ¿no? Así como, bueno, súper chido esto, pero queríamos hablar de la dificultad de las mujeres jóvenes activistas y cuáles son los retos que enfrentan. Entonces, esta es la mejor parte para poner. Y así fue como fui seleccionando y sacar mi voz. Ese proceso creo que me ayudó mucho más la música. O sea, a mí me gusta mucho la música que está puesta en la radiocápsula, tanto que creo que si lo volviera a hacer,
lo que intentaría es no poner música que me gustara tanto porque a veces lo escucho y me pierdo entre la música. Entonces, eso me ayudó mucho como a darle el, el sentido que quería. Dirce, me acuerdo perfecto cuando fuiste a darnos una embarradita de lo que tú habías vivido y cómo fue para ti ver a una nueva generación y darte cuenta de que tú habías pasado por ahí y ver cómo Ay, creo que estábamos se todas cortó un vueltas poco. locas. A ver, va de nuevo. Te lo digo todo de completito. ¿Ya no me oyes Ujú. nada? Va, sí, sí. Sí, sí te ¿Ya me escucho ahora. oyes? Ya. Ya. Sí, ya. Que cuando fuiste a darnos un poco de tu experiencia, ¿no? A las de la segunda generación, ¿qué pasó por tu mente y por tu corazón de comunicadora al ver a esta nueva generación de 20 mujeres vivido? ¿Y cómo fue esto de reconocer la transformación que trajo a tu vida el pasar por eso, ¿no? Porque era como estarte espejeando algo que tú ya habías vivido, ¿no? Y al mismo tiempo echarnos porras para, si pueden, aunque tengan una fecha que ya es pasado mañana, lo van a lograr, reinas, y van a sentirse muy felices. Sí, bueno, creo que estaba, pues, más bien estaba muy emocionada porque yo estoy segura totalmente como de la apuesta política que implica la construcción de espacios solo entre mujeres. A mí me cambió la vida el día que pude estar en una reunión con puras morras para hablar de cómo nos sentíamos o lo que hacíamos o queríamos de la vida y identificarnos desde el ser mujeres. Y entonces, en mi experiencia en Voces de Mujeres, llegaron compañeras que nunca habían estado solo en un espacio de mujeres y muchas que no se denominaban como feministas, pero que claramente hacían todo un trabajo y eran y vivían una vida feminista, ¿no? Pero que estaban ahí como por primera vez experimentando un espacio así y el proceso que tuvieron como en conjunto con las demás y también nosotras como feministas de poder hablar con otras morras fuera de nuestra burbuja feminista donde todo el tiempo nos vemos el ombligo, fue muy importante, nos nutrió mucho mutuamente, fue como poder escuchar otras cosas que no estabas escuchando, poder saber cuáles son las dudas de algunas y nos compartían las historias así como de, ay, es que estoy con mi pareja y entonces, pues ahora ya llego y le digo, oye, a mí no me parece tal cosa porque siento que eso puede ser como discriminación, y las mujeres y el género, y nos compartimos cómo su vivencia personal estaba trascendiendo esos espacios y entre todos nos íbamos compartiendo las herramientas que a cada una nos habían servido en ese proceso feminista que a veces está muy cabrón, ¿no? De deconstrucción y que a veces duele, pero que al mismo tiempo estaba bien chido porque conoces y estás con otras. Entonces, cuando yo llegué a ver la segunda generación, las veía así como, no saben lo que les espera, porque, y cuando yo invité a muchas de mis compañeras a que se inscribieran a la convocatoria y que unas de ellas sí se quedaron, yo les decía, es que neta les va a cambiar la vida, o sea, agárrense porque después de eso tienes otra perspectiva de la vida. Para empezar, porque te haces de 20 amigas más. 20 amigas más que comparten otros espacios, otras propuestas, eh, otras maneras de ver el mundo y eso amplía los horizontes de lo que puedes hacer en la vida, ¿no? Entonces, el feminismo a mí me cambió la vida y creo que Voces de Mujeres hizo que también me cambiara la vida dentro del feminismo. Y por eso las veía así como, ¡ay, qué Mm. emoción! Yo quiero volver a estar aquí. Y eso, y la otra, sí, claro, fue muy complicado en ya la construcción técnica en ese caso, la cápsula de radio, y también compartimos como la histeria de, no vamos a terminar, es mucho tiempo, nunca había utilizado la cámara y ahora no puedo editar un video. La pasamos ahí un poco tensa, pero también nos acompañamos y fue como de, a ver, bueno, ya va a salir. Y al final resultaron cosas bien chidas, o sea, videos bien bonitos,
proyectos bien chidos que siguen alimentándose y sobre todo resultó una red de amistad que al día de hoy sigue funcionando, ¿no? Todavía nos encontramos en espacios, nos hablamos para participar en nuestros espacios, nos encontramos en reuniones, nos hablamos, compartimos todavía cosas después de 3 años, sí, fueron 3 años, 3 años, de la experiencia de Voces de Mujeres. Entonces, Ujú. pues yo creo que si tuviera que decir cuál ha sido la cosa más chida de Voces de Mujeres, podría decir varias, pero esa de hacerte de tantas amigas en otros lugares ha sido como la cosa más significativa, porque esa es la construcción de las redes de mujeres que neta te salvan en los momentos pues más complicados y más chidos de tu vida, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. Fíjate, Dirce, que también otra de las cosas que veíamos ya habiendo egresado, ¿no? Lo vi en el proceso, pero lo podíamos ver con claridad ya pasaditos algunos días, meses, semanas, era que al principio teníamos como una sensación de, híjole, qué gran reto tener que aprender a usar una herramienta, qué gran responsabilidad el uso de la palabra, qué privilegio y algo, qué gran responsabilidad, no sé si lo voy a lograr, ¿no? O sea, cabalmente cumplir con esta responsabilidad del uso de la palabra. Y después de unas semanas ya era como, lo logré, alcé la voz, encontré mi voz y qué importante es que las alcemos la voz. Invitación y recordarnos a nosotras mismas y a otras e invitar a alzar la voz. ¿Qué piensas tú de esta importancia que tiene el alzar la voz como buena feminista que eres y como acompañante y defensora de las causas juveniles? Y bueno, sobre todo de los derechos sexuales y reproductivos, entre la comunicación, alzar la voz y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Monón. Bueno, a ver, primero la primera pregunta. Sí, Dale. o sea, yo creo que alzar la voz implica varios retos, porque en efecto traemos una voz que nos han obligado a callar, ¿no? Desde que estamos morritas, el no grites, el no intenses, el no hagas drama, el calladita te ves más bonita, construye nuestra manera de ser mujeres, ¿no? Y llegar a un punto Sí. en el cual ya no tienes otra opción más que alzar la voz porque te sientes inconforme, porque estás enojada. A veces se puede tomar un poco mal por la gente que está acostumbrada a que las mujeres no tienen que tomar esa iniciativa de alzar la voz. Entonces la primera es como ese reto de enfrentarte a un mundo que está esperando que te calles, que no hables, y menos que grites, y menos que alces la voz, ¿no? Y después, cuando lo logras hacer y te das cuenta de que no solo, no, o sea, más bien pasan muchas cosas cuando alzas la voz. Pasan muchas cosas porque empiezas a sentirte que empiezas a desajustar en un lugar. Ya no puedes entrar tan fácilmente a ciertos espacios sin que causes ciertas incomodidades. Al principio es algo complicado, ¿no? Porque empiezas a perder ciertas amistades, como tener que renunciar a ciertos espacios. Y después te das cuenta de que te empiezas a sentir bien. O sea, después de que alzas la voz y dices lo que tienes que decir o lo que quieres decir, y te empoderas y te das cuenta que eso que es necesario y justo que alces la voz en ciertas situaciones, sobre todo en aquellas en las que consideras que está pasando algo injusto, algo que no está bien, entonces te das cuenta que es un arma, es una herramienta. Y entonces tienes que utilizarla y puedes aprender a utilizarla. Y también puedes elegir cuándo utilizarla y cuándo no, ¿no? ¿Qué luchas dar? ¿Qué Claro. luchas no dar? ¿Con quién alzarla? Si es necesario para ti, si te sientes cómoda con eso. Y en dónde quizá no. En donde dices, no, olvídalo, yo no voy a discutir esto contigo. No ahora, no en este momento, no de esta manera, ¿no? Entonces se empieza a convertir en un arma y en cierto sentido en una responsabilidad. Porque al final de cuentas estás interactuando con personas que te están probablemente escuchando y que eso implica que les mueves algo porque hay pues hay afectaciones mutuas en la comunicación, ¿no? Y entonces dices, bueno,
pues también implica tener cierta responsabilidad respecto a lo que dices, porque puedes hacer sentir mal a una persona o poner en una Así situación es. incómoda a alguien sin quererlo, o incluso en una posición de riesgo. Entonces, pues ahí ya tienes que pensar un poco en cuál es la voz que quieres, pues, dar hacia las demás personas y cuál es el mensaje que quieres dar a través de alzar la voz, ¿no? Y pues también hacerte cargo de eso, ¿no? Hacerte cargo de que en un momento Claro. dado decidas alzar la voz por algo y entonces asumir lo que eso implica en ese momento y en ese contexto. Y, y pues ya, para también saber que está chido, que se siente bien, que te empodera, que es liberador, que pues que así hay que hacerlo y que pues, está chido, ¿no? Está chido hablar de ciertas cosas, está chido alzar la voz con otras y está chido también incomodar a la banda que nunca se ha cuestionado su lugar en el mundo, ¿no? Entonces, pues eso está chido. Y el otro tema era la unión entre derechos sexuales y juventudes, ¿verdad? Y comunicación y alzar la Sí. voz. Y todas juntas. Y comunicación, todo al mismo tiempo. Pues nada, pues a mí me tocó aprender esta herramienta de alzar la voz de la mano de la defensa de los derechos sexuales siendo joven, ¿no? Y justo la historia de Marla que contó en esa radio cápsula, Marla, bueno, escúchenla por favor porque no se las quiero contar, pero más o menos les voy a dar un resumen. Marla es una activista joven de derechos sexuales y reproductivos que en ese momento tenía 19 años de edad. Pero en realidad cuando yo la conocí, ella tenía 17, más o menos, 16, no recuerdo. Era muy joven, tanto que pues era menor de edad. Y estaba con todo dándole a las luchas por el feminismo y entró también a esta organización en la que yo estaba en el IGE y pues nos tocó transitar diferentes procesos del ser joven activista de derechos sexuales. Entonces en esta radiocápsula lo que intentamos es contar cuáles son las complicaciones, obstáculos que una mujer joven activista se enfrenta cuando está hablando del aborto, por ejemplo, ¿no? El aborto que es un tema en algunos espacios muy controversial, y que se cuestiona muchísimo a las personas que están defendiendo el derecho a decidir de las mujeres, y que generalmente se les tacha de asesinas, brujas, de lo peor, ¿no? ¿Y qué pasa Etcétera, cuando etcétera. tienes 17 años y estás defendiendo esta causa? Pues todas las críticas que te pueden aventar por ser abortista, por ser feminista, van a tener otro tinte cuando eres joven, porque estamos en un mundo que además de ser patriarcal es adultocéntrico. Entonces, pues tú eres joven, eso quiere decir que estás como en tránsito de aprender cosas, como que eres inmadura, que pues eres una reventada, libertina, que no estás muy consciente, te falta todavía aprender. Entonces, aguanta un rato, tú no puedes hablar de esto todavía. Y cuando tú dices, no, a ver, aguanta tú. Yo tengo pues, derecho a decidir sobre mi cuerpo y además tengo derecho a defender este derecho a decidir sobre mi cuerpo y además estoy consciente de lo que estoy diciendo y no necesito tener 40 años para que me caiga una medalla de madurez y pues y ecuanimidad para hablar sobre mi cuerpo y mis decisiones y mi ejercicio de mi sexualidad. Entonces es como una bomba para las cabezas más conservadoras que están esperando que tú seas una mujer adulta que no, que pues así, con una visión conservadora, y además las ideas contradictorias sobre la juventud, ¿no? Porque al mismo tiempo que están esperando que tú cambies el mundo, el cambio están los jóvenes son los que tienen la energía, y al mismo tiempo te están diciendo que eres una despolitizada, que te la pasas en tu casa, que además eres millennial, o sea, todos los estereotipos ahí en contradicción puestos para cuestionar y poner en duda la capacidad de decidir sobre tu cuerpo y tu sexualidad cuando eres joven. Entonces, eso, eso estaba puesto ahí y justo lo que pasó en ese contexto de la cápsula, y eso ya está en la segunda parte de la radiocápsula, es que Marla entró a fue por ese año, hace 3 años, que salió en redes sociales un caso de una chava que acompañó un aborto, si no me recuerdo, era en Sinaloa. No me hagan mucho caso del dato, está en la radiocápsula,
Y entonces empezó una campaña de desprestigio horrible sobre la chava y sobre la que había acompañado el aborto. Y entonces se armó una campaña por parte de otras feministas activistas que se llamaba Yo aborté, denúnciame esta. Entonces salían con fotos, con carteles y no tienes por qué denunciar porque es mi derecho y explicar. Bueno, esas campañas se descontextualizaron y de pronto llegaron a espacios ultra conservadores donde hicieron vivieron una violencia en redes las compañeras que participaron en la campaña terribles. O sea, llegaban mensajes a sus cuentas de Facebook con imágenes de embriones desmembrados todos los días diciéndoles que eran unas asesinas. Y entonces nos tocó vivir también este proceso con Marla del impacto que tiene la violencia en redes sociales, la violencia cibernética contra las activistas feministas, porque pareciera que es como, ay, bueno, no pasa nada porque es en Facebook, pero abrir diario tu Facebook para encontrar mensajes diciéndote que eres una asesina, realmente impactan en tu día a día. Y pues, aunque seas activista y seas feminista y sepas que es un derecho, no te sientes mejor ni tampoco obvias el asunto que a otras personas te están deseando la muerte, incluso amenazándote de muerte, ¿no? Y además había algo especial en el tipo de amenazas que vivía Marla porque la cuestionaban por la edad que tenía. Entonces le decían, escuincla mocosa, eres una estúpida, tú no sabes nada, ¿qué vas a saber? De seguro porque quieres estar de puta es que quieres defender ese derecho. O sea, había un tinte adultocéntrico, además del tinte de misoginia en los insultos que recibía Marla. Y eso fue como otra de las cosas que nos pareció importante visibilizar, porque incluso entre las activistas feministas en el grupo podemos ser adultocéntricas, incluso aunque seamos jóvenes. Podemos tirarle o cargarle la mano de chamba a las morras, porque creemos que tienen como la energía para hacerlo. Entonces, mientras nosotras nos dedicamos a lo estratégico y político, le dejamos a las más jóvenes la carga más de, pues la chamba más pesada, ¿no? Así de, tú vete al taller, tú vete a darla, no sé qué, tú vete a tal, sin mirar en que nuestras acciones están siendo autocéntricas porque creemos que las que tienen la posición para tomar decisiones estratégicas somos nosotras y no las más jóvenes. Entonces, las activistas feministas también somos adultocéntricas, también excluimos a las demás y también solemos ponerle cargas más de tráeme el café, tráeme la botella de agua a otras morras. O sea, eso lo hemos vivido muchas, porque además pareciera que tú tienes que hacer un recorrido como hacerla de todo para llegar a un punto en el cual sea significativo tu activismo. Así como de, bueno, ya pasaste por entregar café, agua, por no sé qué, hacer los mandados, hacer la asistente, responder las llamadas, bueno, quizá puedas entrar a ese grupo de élite feminista, ¿no? Entonces es como... Ya te esforzaste. Qué fuerte que entre nosotras mismas tengamos que ponernos estas trabas con las más jóvenes, identificar que la sostenibilidad de nuestras luchas depende de que otras más jóvenes se integren de una manera más chida al feminismo. O sea, este proceso generacional es indispensable para sostener las luchas feministas y no lo vemos, y no lo reconocemos, y no validamos la participación de otras en razón de la edad, ¿no? Pues quejándonos de todos los sistemas de opresión, nosotras lo repetimos, gracias, ¿no? Hemos quedado convencidas de que así es. Uf, no hay manera de decir que no. Sí, no, y además está Dirce. cabrón porque... Ay. Dale. Está cabrón porque Tú creo que primero. muchas de nosotras pasamos, o sea, pasamos nuestras juventudes estando en estos espacios feministas y viviendo esa discriminación y exclusión de otras más grandes. Y aún así cuando llegamos al momento en el cual podemos tener un puesto de decisión en alguna organización o en otros momentos, espacios, discusiones políticas, repetimos estos estereotipos adultocéntricos en contra de otras, en lugar de facilitarlos cuando ya hemos visto lo difícil que es el proceso feminista y además vivirlo en confrontación con otras feministas, ¿no? Entonces,
¿qué estamos haciendo ahí? Y hay una pregunta que me gusta mucho que contestó Marla en la radiocápsula, que era, ¿qué le dirías a Marla de 16 años, de 15, no me acuerdo? Mm, Y después, ¿qué le dirías a Marla de 40 años, no? En este diálogo o sea, como intergeneracional contigo misma, de decir, ok, bueno, si yo en este momento hablara con Dirce de 19, 18 años, te diría, pues no sé, cámara, tú tranquila, todo va a estar bien, no estás sola, cree en ti, ten más confianza en eso y ten amigas, ten muchas amigas, eso es lo que te va a mm, salvar, ¿no? Y a lo mejor mm, ese diálogo con qué le dirías a la de 40 nos ayudaría en diferentes momentos de nuestra vida a pensar más empáticamente cómo acompañar procesos de generaciones tanto abajo como arriba, ¿no? Porque de pronto, pues también nosotras como jóvenes, quizá más enojadas con esta necesidad de confrontación, o esta confrontación más bien innecesaria con otras compañeras, no nos deja ver cómo dialogar con el avance, la lucha que han hecho otras antes de nosotras, y entonces enlazar estas estrategias, este movimiento y hacerlo intergeneracional, ¿no? mm. Dirce, si tuvieras enfrente a muchas candidatas para la tercera generación de voces de mujeres, ¿cómo las invitarías a participar? ¿Qué sería como la cosa más hermosa que se llevarían, además de lo que tú te llevaste a 3 años de distancia? ¿Por qué es importante que siga habiendo procesos como esos de mujeres? ¿Ya volviste? Ya. Fue un chance para que pensaras. Ay, 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 no escucho. A ver, ¿escuchar? Ya, creo que ya. Ya, ok. A ver, ¿O no? o si yo ya te estoy escuchando, veo que te ves otra vez. Ahora tú me escuchas. Te escucho un poco cortada, pero creo que ya. A ver, me alcanza a preguntar. Ay, no, no, ya no te escucho, no sé qué está pasando. Mm, bueno, Ya, hola. ya, espera. Oye, ¿qué hago? O sea, si no te escucho, Espera, ¿me escuchas o ya no? Bueno, ahí sí. ya, Hola. ¿Ya? Ok. Ya me moví. ¿Me oyes bien ahí? te Oye, escucho no. súper cortada. Yo te escucho perfecto. Ok, pues intentémoslo sin ¿cómo lo haremos? A ver, espera. ¿Lo corto y lo vuelvo a poner? ¿Me escuchas? Estoy escribiendo ahí. Ya te escuché un poco. Si quieres, entonces ponme la pregunta. Es que no me acuerdo muy bien cuál era. Bueno, solo que cómo invitaría a otras a voces de mujeres, ¿cierto? Así es, así es. Ok, bueno, yo te escucho cortada, pero lo voy a decir, espero que las demás me escuchen bien. Ajá. Pues creo que la forma más sencilla de poder hacer esa invitación sería decirles que entrar a voces de mujeres es entrar a ver de otra manera la vida y también de vivir acompañada otros procesos feministas. Y yo creo que una de las cosas más importantes
que me ha dado el feminismo es tener amigas, porque ellas son las que me han acompañado cuando he estado en el hoyo o cuando he estado en los momentos más felices o cuando no he sabido qué hacer con mi vida o cuando he tenido dudas de si lo que estoy haciendo está chido o no. Y eso es lo que van a tener en Voces de Mujeres, un chingo de amigas. Y las amigas y las redes de mujeres en general, neta, neta lo digo porque lo he visto con otras, pero también porque lo he vivido, salvan vidas. Y no solamente salvan vidas, sino que te hacen mejor la vida que eliges vivir, ¿no? Entonces, neta, creo que esa es mi invitación más grande, a que estén atentas a las siguientes convocatorias que se puedan hacer de Voces de Mujeres. Y tengo un agradecimiento muy especial a todas las que convocaron en Voces de Mujeres, a las luchadoras, a Subversiones, a la Sandia Digital, a Witness, a toda la banda que le ha puesto un montón de empeño a este proyecto y que sepan que realmente han logrado lo que querían, que era cambiar la vida de muchas otras y de ampliar las voces de las mujeres. ¿Me escuchas, Tirce? Y listo. ¿Me Pues te escuchas escucho ahora? medio cortada, pero sí, sí. Bueno, quiero agradecerte que hayas aceptado la conversación, invitarte a que te despidas de las personas que se conectaron y la última indicación técnica, dale finalizar y compartir para que la conversación se quede en tu muro y en el mío. ¿Me Ok, creo que escuchaste? no sé si te entendí muy bien, pero bueno, yo creo que me despido de las personas que siguen viéndonos Así y es, después comparto el video, ¿no? así es. Listo, Finalizar bien, y pues nada, compartir. chido, pues qué bueno que estuvieron, ya me di cuenta de que esta es una buena herramienta, entonces no sé si de pronto van a estar viendo más seguido ahí mi cara armando videos, que Estoy segura que ya sí. me está gustando, entonces aguas. Y no, pues gracias, qué chido que pudieron escucharnos. Y gracias a ti por esta conversación y por darme el chance de conocer esta herramienta. Y Gracias. chao. Chao. Bye. Oye, ¿se pone en finalizar y después en compartir? ¿O Así sin es, comentario sí. técnico? Ok, Yes, listo. yes, Entonces finalizo justo y eso. comparto. Bye.